epitelio intestinal es bien lindo de entender, pero digamos, para el aparato respiratorio también es importante, o es bien entendible también, ¿no? Ya que estoy acá, creo que compartí solo el PowerPoint. Sí, ¿no? ¿Ustedes ven ahora la No, guía o siguen viendo el PowerPoint? se ve la guía, sí. Está, bien. Todo esto un poco lo vimos y ahora de repente lo entendemos un poquito mejor con... ¿Alguien preparó la pregunta 6? Preparó o la hizo si quiere ¿O y se la hizo y anima quiere a hablar. compartir lo que trabajó? Mientras piensan si alguien quiere compartir, voy a apagar el video un momentito. Yo honestamente intenté, pero no pude. Ya. Ramiro, ¿estás por ahí? Sí, fui a Porque prender voy a la luz enchufar la porque me estaba computadora quedando y... a oscuras. ¿Eh? Fui a prender la luz porque me estaba quedando a oscuras. Yo voy a enchufar la computadora y me voy a quedar sin batería, si no, voy a apagar un poquitito el video y ya vengo. Dale. Mientras tanto vamos leyendo la letra de la pregunta. Ven que voy a abrirla en la mía acá. Yo lo leo si querés. Ah, bien. Ven, Ya. sí podés. Dice, el canal de cloruro localizado en la membrana de las células epiteliales se conoce con un nombre que deriva de la condición patológica que resulta de su mal funcionamiento. Se trata del canal CFTR, ahí está el nombre en inglés que no voy a decir, pero es de la fibrosis quística, creo, ¿no? Las integrinas son proteínas también presentes en la membrana de estas mismas células, median la unión de las células a la lámina basal subyacente. De acuerdo a la función que cumplen estas proteínas, analice cuál espera que sea su disposición en la membrana. Se tratará de proteínas transmembrana o asociadas a membrana a través de grupos lipídicos o interacciones electrostáticas. Menciona una forma en la que podría extraer estas proteínas de la membrana. ¿Cree que las integrinas y el canal CFTR tendrán una distribución homogénea en toda la membrana plasmática de la célula o por el contrario estarán confinadas a sectores? Dado que las proteínas pueden difundir en el plano de la bicapa lipídica, ¿cuál será el mecanismo con que se puede restringir la localización de ciertas proteínas a dominios particulares de la membrana? Bien. Vieron que tenemos como varias preguntas en una sola pregunta. Como varios ítems. A ver. Capaz que vamos uno por uno y vamos viendo después agregando cosas. También está bueno pensar digo porque me pasó en otro grupo que no entendían la imagen, así que no tengan miedo de preguntar. No sé si todos miraron, pero entendieron que son como 3 imágenes separadas, no están como a escala ni nada. Les está mostrando a la izquierda un dibujo de un epitelio, en el medio cómo es la molécula del canal CFTR, y que incluso les muestra que tiene una parte que está dentro del citoplasma, otra parte extracelular y otra parte que está atravesando la membrana, porque ahí les muestra cuáles son ahí sobre la izquierda. Y después hay otra imagen que muestra integrina, una integrina, en realidad un heterodímero de integrina, que no tiene nada que ver una con otra de las imágenes, simplemente les está mostrando, y de ahí ustedes pueden deducir que son proteínas transmembrana todas, ¿no? Las dos estas que estaba mencionando. Y después lo de la izquierda es un dibujo que muestra un epitelio donde ocurren cosas. Tengo una pregunta, perdón. Porque acá dice que median la unión de las células a la lámina basal subyacente, pero por lo que entendí, no, ahí está hablando, no, pará. Porque dice que el canal de cloruro está localizado en la membrana de las células epiteliales, ¿no?
Mm. Ah, pero no dice dónde, tipo. No, dice Claro, dónde. Claro. claro, ya entendí. Y la integrina creo que tampoco dice dónde, solo que media Claro, claro, la porque me unión quedó a la como lámina que, basal, ¿no? claro, porque entendí como que las dos, como que no entendía cómo podía estar en apical regulando la unión en la membrana basal, tipo, no sé, me hizo un lío ahí. Claro, no dice nada. En el dibujito de la izquierda te muestra lo que sería la unión a la lámina basal y lo que sería para dónde sale el cloruro, ¿no? O sea, Claro, sí. uno ahí de ahí tiene que sacar algunas conclusiones. Está ahí ya lo dijiste vos, lo de que son proteínas transmembranas, ¿no? Mm. O sea, en los dibujos ya les dice eso, ¿no? Hay que analizar las imágenes, pero está, como que quería aclararles eso porque en otro grupo me pasó que no entendían qué quería decir. O sea, son 3 imágenes diferentes, una, ¿no? Eso, más que nada. Y que además no están ni a escala ni nada. La integrina entonces sería una transmembrana unida a través de grupos lipídicos, ¿no? O interacciones. Las integrinas son transmembranas, sí. Pero además, ustedes van a ver después que ¿cómo es? Cuando estudiemos un poco eso, y cuando vayan estudiando, o capaz que en bioquímica vieron algo, no sé, pero a nivel de la membrana, las proteínas no siempre son una sola proteína, por más que sean unipaso, muchas veces forman estructuras dentro de la propia membrana. Los canales, por ejemplo, tienen varias unidades y están uno al lado del otro, muchos de los canales, hay otros que capaz que sean, que generan un poro acuoso solo con una proteína, pero en general lo más común es que las proteínas que tienen funciones así como que son muy particulares y que tienen, forman como dímeros o tetrámeros o trímeros, depende, o sea, forman como estructuras oligoméricas en general, no iba a decir poliméricas, pero en general oligoméricas. En el caso de la integrina es un dímero, pero digamos, tengan en cuenta eso, ¿no? Ven los diferentes dominios que tiene la integrina, ¿no? En el extracelular, en el intracelular. Ay, no sé por qué lo puedo marcar. ¿No podés? No, no me deja sacar eso. El canal CFTR es, o sea, tipo, el CFTR y la integrina son las dos proteínas transmembranas, entonces. Viste que acá en el SFTR les muestra que hay una línea y una línea ahí. Entonces ahí, más o menos a esta altura, y acá estaría la bicapa. ¿Ven que acá dice región citoplasmática? Toda esta parte es la citoplasmática y tiene un sector extracelular acá. Y además el del canal lo pueden pensar justamente porque es un canal. O sea, tiene que permitir el pasaje de moléculas de un lado a otro de la membrana. Por lo tanto, sí o sí Claro. tiene que ser transmembrana. Sí, es una proteína que tiene, o sea, ponele tipo, tiene partes extracelulares, pero no pasa para el otro lado. No se puede clasificar como transmembrana, ¿no? Porque, o sea, no llega al otro lado. Las transmembranas tienen siempre un dominio dentro de la bicapa, un dominio extracelular y un dominio citosólico. Ahí va, ta. ¿Y cómo se llaman las que son solo, o no tienen nombre? ¿Cuáles? Las que solo, bueno, no sé si hay tampoco, es un bolazo que pero las que no llegan para el otro lado, o sea, que solo están o extra. Periféricas. No, pero no son periféricas. Están en una monocapa solar. Ahí va. O están tipo, o no terminan, o no salen. No sé si hay. No sé si hay, capaz que hay algún ejemplo, pero en sí no lo sé.
O sea, no sé si hay algún ejemplo. Los Yo tenía como que eran otro tipo de integrales. O sea, que en las integrales estaban las transmembranas, es lo que hablábamos antes, de que estaban las transmembranas y después estaban las que estaban como unidas a una sola monocapa a través de los covalentes. Ahí va, esa era mi pregunta. Sí, porque ustedes dijeron que la transmembrana pueden ser integrales, pero no, no todas las integrales son Por eso, transmembranas. pueden estar unidas a lípidos, se llaman así nomás, no sé si no tienen un nombre particular, son proteínas Capaz tenían por eso. unidas a lípidos. Eso. Ok. Bien, y entonces... Lo de la forma de extraerlo es lo mismo que la otra, ¿no? Con detergente, ¿no? En este Bueno, caso con Ahí va. detergente. Bien, ¿se acuerdan de eso de que todas las transmembranas son integrales, por lo tanto, se tienen que usar detergentes? Bien, y Lo de la distribución homogénea era, ¿no? Ahí ahí lo va, tengo. eso. ¿Qué les parece? Ay, perdón, voy a sacar el perro. En sectores. Bien, ¿en qué sectores? Es más o menos lo que veníamos hablando ya. Las integrinas tienen que estar más a la parte de la lámina basal y las CFTR, el dominio apical. Ahí va, bien. O sea, el canal CFTR va a estar confinado del dominio apical, mientras que la integrina va a estar en el dominio basal o basolateral, si le quieren decir completo. Justamente para cumplir sus propias funciones, ¿no? Ahí está muteada, Laura. ¿Puedo repetir eso? Sí, que en realidad, vieron que en realidad el canal del CFTR lo que va a hacer es extraer cloro. Entonces, lo que tiene que hacer es estar en el dominio apical, porque ahí es donde va a cumplir su función. Por lo tanto, la célula va a buscar la forma de restringirlo a ese lugar. Por otro lado, la integrina lo que va a hacer es unir la célula a la membrana basal, a la lámina basal. Por lo tanto, esa integrina va a tener que estar inmersa en la membrana del dominio basal, para poder cumplir su función. ¿Se entendió ahora? Bien, gracias. Y vieron que ahí al final de la pregunta dice, dado que las proteínas pueden difundir en el plano de la bicapa lipídica. Eso como que no lo hablamos mucho, pero porque lo vimos más bien para los lípidos, pero las proteínas pueden difundir en el plano de la bicapa o no. Ahí dice, lo pone como una cosa que ocurre. ¿Les parece que podría pasar? Ay, se me retrancó y no entendí. ¿Me puedes repetir la pregunta? Vieron que ahí dice que las proteínas, dado que las proteínas pueden difundir en el plano de la bicapa lipídica. No Parece entiendo a qué se lógico que refiere. No entiendo cómo que pueden difundir en el plano. pueden o no pueden. ¿Qué les parece? Pero no sé qué significa, o sea, no entiendo qué significa difundir. ¿Tipo moverse? Claro. Moverse, claro. Sí, Y en sí teoría pueden. se producen en el citosol las proteínas, entonces de alguna forma tienen que llegar a la membrana, se tendrían que introducir, ¿no? Mm, Y además Pero capaz que se explica porque claro, hay diferentes formas, como canales, anclajes, receptores, enzimas. pero las proteínas, me perdí ahí. a ver, Las proteínas no pueden ser canales transportadores, también elementos de anclaje y eso, receptores, o estoy confundido. pueden ser, sí. Pero no entendí eso que comentabas. Pues, o sea, un canal, por ejemplo. Ese que dijimos, el canal de para poner el mismo ejemplo, el CFTR que dijimos, está solo del lado apical.
Pero ¿podría correrse y moverse dentro de la bicapa y pasar a otro dominio de la membrana o no? No. Ah, ya Depende entendí. del mecanismo. O sea, podría No, hacerlo. Hay mecanismos desarrollados en la célula para... el joint junction, no sé qué. Ahora vamos a ver cuáles son los mecanismos de evitar la difusión. Pero esos mecanismos existen porque de hecho las proteínas podrían difundir y moverse dentro del plano de la membrana. Les voy a mostrar por acá un experimento que está en el libro también. O sea, como poder pueden, pero no los, o sea, hay mecanismos que que no lo permiten. Ahí está. Y eso es un poco lo que les pregunta después, para que ustedes estudien eso, ¿no? ¿Qué mecanismo podría... Voy a mostrar este... Viste, algo de junction era. Miren este experimento que está en el libro. Acá hay una... ¿ven la pantalla? Sí. Está. Acá el experimento este que hacen es una célula de ratón que tiene marcada en una proteína de la membrana plasmática con una proteína fluorescente que es la rodamina, y una célula humana que está marcada con una proteína de su membrana que es la fluoresceína. Eso se hace para poder verlas, ¿no? Entonces lo que hacen es fusionar las células y generar una célula híbrida que tiene la membrana de la célula de ratón y la membrana de la célula humana, y que entre todas sus proteínas hay unas proteínas que tiene cada una que están marcadas, unas en rojo y otras en verde. Al principio la vemos así, como aparece ahí en el medio, y después de un ratito de incubación a 37 grados vemos esto. Las proteínas logran difundir o sea, y esto es una célula redonda ahí que no tiene uniones a ningún otro tipo de cuestiones, y ven como acá a los 40 minutos, como dice ahí, se ven las proteínas que difundieron y se mezclaron. Eso es un poco lo que iba a la pregunta. Las proteínas podrían difundir en el plano de la membrana, en lo que sería el movimiento de difusión lateral, que es el mismo que podrían tener los lípidos. Esperen que voy a salir porque así voy a... Entonces, en el caso en el caso que nosotros tenemos de el epitelio respiratorio, que tenemos acá en el dibujito, ¿no? Las proteínas que están, dijimos, las proteínas que son canales de cloro estarían solo de este lado. No sé si ven el mouse, Sí, ahí, sí, la se manito. ve, sí. Entonces, las proteínas, el CFTR estaría solo acá, porque se necesita todo acá. ¿Podría difundir e irse para acá? En sí, debido a la estructura de la Sí. membrana, capaz que podría. Pero acá hay unas... lo voy a poner para anotar, esperen un poquitito. Anotar acá. Pero acá las células, en esta región, van a tener unos mecanismos de barrera, ¿no? Después, por otro lado, no sé si se va a ver, ahí en amarillito les dibujé las integrinas, ¿no? Las integrinas tienen que unirse a la lámina basal que está acá abajo, y tienen que estar acá. ¿Podrían irse para allá? O sea, ¿podrían moverse para allá? Y en realidad no, Y bueno, tienen que poder estar unidas. podría, ¿no? Tiene que haber algún mecanismo ahí también que bloquee el paso para que no se cambie de dominio. Ahí va. Entonces, y esto también está en el libro, lo que les voy a mostrar ahora, no es nada. Esta imagen del libro está linda para ver esta parte, ¿no? Hay varios mecanismos. Uno son generar uniones entre las propias proteínas de la membrana. Entonces, por ejemplo,
este montón de proteínas que son como bolitas violetas en sí están unidas entre sí, entonces no se mueven. Capaz que podría toda esta estructura moverse junta, pero en sí están ancladas entre sí. Eso es una manera. Después es unir a la proteína a alguna otra cosa que esté afuera, como acá, o alguna otra cosa que esté adentro de la célula. O si no, afuera, que puede ser a elementos extracelulares, como por ejemplo la lámina basal que les mencionaba ahí con respecto a las integrinas, o sea que estas podrían ser integrinas, o también a proteínas que están en las células vecinas, ¿no? ¿Se entiende esto? Esta es como bien simple, pero que muestra muy gráficamente la mayoría de los mecanismos que podemos tener para fijar una proteína en un determinado sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense ahora, voy a hacer un dibujito acá. En el caso de, fíjense acá las proteínas verdes estas que están uniendo dos células, ¿no? Imagínense que yo ahora tengo una proteína acá y que vamos a tener, por ejemplo, que esta célula está unida, vamos a tener una cosa igual de este lado, ¿no? Imagínense que yo hice un dibujito igual a este, igualito, pero no me quedó igualito, pero... Entonces yo tengo estas proteínas rojas acá. Toda esta barrera de proteínas que tengo ahí verdes, si yo quisiera que estas proteínas rojas pasen para la otra parte, no me lo va a poder permitir toda esta barrera de proteínas que tengo ahí, verdes. O sea, y bueno, podemos hacer unas proteínas si quieren acá amarillas, y esas proteínas amarillas no pueden pasar, no pueden, o sea, podrían difundir acá hasta que se chocan con la barrera. ¿Se entiende? Sí, profe, igual, ¿me puedes explicar de vuelta? Porque se me está retrancando. No sé qué dijiste en la A y en la C, no sé qué dijiste. En la A, lo que les estaba comentando es que acá lo que tenemos es una restricción de la movilidad de las proteínas estas, como de difundir libremente, digamos. O sea, en sí se forman estas agrupaciones proteicas que de hecho en sí podrían moverse, si no hubiese otras restricciones, ¿no? Podrían moverse en conjunto, no se mueven de a una porque están unidas entre ellas, o sea, se restringe la movilidad de las proteínas individuales. Y del lado C o del B es lo mismo, o sea, unir las proteínas transmembrana en este caso a elementos ya sea de afuera de la célula o de adentro de la célula. Ah, bien, gracias. Y algo importante que quería destacar del ejemplo este que estaba haciendo Laura en la imagen D, es que esto ustedes lo están viendo en 2D, pero Exacto. imagínense después que la célula en realidad es 3D. O sea, tienen que imaginarse como que esta barrera va a estar alrededor de toda la célula. Va a ser como no es solamente en una porción sola, porque si no pasaría por otros lados igual. Tiene que ser a lo largo de toda la célula. ¿Se entiende eso que está diciendo Ramiro? A mí me queda una duda, ¿es a lo largo o recubre toda la célula? ¿O es como una franja nomás que va tipo... Claro. Es como una franja, como una línea que va, si la célula es redondita como ahí, es esférica, va a dar la vuelta a la célula, o va a hacer alguna cosa, pero va a restringir una zona en particular. Claro. No es como que tienen esto y va a ser así, y está, porque igualmente no pueden pasar de acá a acá. Este ejemplo capaz que no está sirviendo mucho porque no pueden ver mi mano, pero tiene que ser alrededor de todo. No sé si, capaz que hay un esquema por ahí, no sé. No sé, pero capaz que así los dibujos que a veces
verlo en el dibujo. No, yo Sí, no igual podría cuando dibujarlo, pero veamos uniones intercelulares, ahí seguro va a haber un esquema. claro. Pero si una célula es medio así, tratando de dibujar. Y acá tenemos otra, ¿no? O sea, si yo quiero que las proteínas que están acá, en esta parte superficial, no pasen para acá, tengo que generar una barrera que lo que estábamos viendo es así, pero en realidad está todo acá, y después en esta cara también, todo ahí, forma como una cadenita toda de proteínas, todo alrededor, ¿no? Y digamos, del lado de atrás pasa lo mismo, y del lado de atrás ahí también, y entonces la célula esta de al lado tiene proteínas como iguales a la misma altura, que es lo que estábamos viendo en el ejemplo, ¿no? O sea, acá, en este ejemplo, tenemos proteínas de una célula y de la otra que se enfrentan, y ahí va a pasar lo mismo, pero como lo que les decía Ramiro es que es todo alrededor. Entonces ahí sí yo evito que estas proteínas que quedan acá en la superficie pasen hacia la parte basal y lateral. Es como en una célula cilíndrica, en los epitelios cilíndricos, que muchas veces tienen este tipo de uniones que restringen el pasaje de proteínas de un lado a la otro, de un dominio al otro de la membrana, se le llama uniones en cinturón, o uniones en cinta, o zónulas en cinturón, porque hacen todo un cinturón alrededor, y eso se une a las células vecinas. Y acá yo no lo dibujé, pero o sea, acá deberíamos dibujar otra célula. Estoy entreverando el dibujo, ¿no? Pero esta célula que dibujé ahora debería tener unida a esta parte que dibujé antes proteínas enfrentadas. Entonces se forma todo como, imagínense como un cierre alrededor de una célula, y la célula al lado tiene un cierre complementario de unión. De hecho, muchas veces a las proteínas que forman parte de ese tipo de unión, que en realidad son varias hebras en sí, se les llama hebras de cierre, porque es a ese nivel cuando interactúan con las proteínas iguales de la célula de al lado, forman un cierre a ese nivel. No sé si se entendió o entreveré mucho más con ese dibujo que me quedó horrible. ¿Se entendió? Sí. Y ya que está acá, les muestro este ejemplo. Por ejemplo, acá, una de las formas de mostrar eso, que la distribución tanto de proteínas como lípidos de la membrana no es homogénea. Acá, por ejemplo, lo que son las balsas lipídicas, o lipid rafts, son una forma de que en un determinado sector esa membrana tiene una composición particular, donde ven ahí como más colesterol, donde hay más hay fosfolípidos en la bicapa que quedan como más estabilizados y como con una composición particular de fosfolípidos que son como menos con menos dobles enlaces, como más saturados, digamos. Entonces, que en esa zona la membrana tenga otro ancho, digamos, un poquito más ancha y más rígida, y tiene una composición proteica también particular. Y es uno de los mecanismos que hay como para inmovilizar también, porque hay interacciones entre ellas a ese nivel. Que sería capaz que algo parecido, no igualito a lo que estamos viendo acá, ¿no? Porque toda esta estructura, acá es solo proteína lo que está representado, ¿no? Pero en este caso, que tenemos un conjunto de proteínas y lípidos como que están todos unidos y formando un sector, que es como una balsa, se puede mover, todo en conjunto, ¿no? Esto se puede mover en el plano de la bicapa, pero todo junto.
Capaz si Sí, me digo, dejas compartir que encontré un sí, esquema. dale. Y por las dudas, para repetir de vuelta, acá está en el microscopio Histology Ahí va. Guide, tiene un esquema que muestra en 3D. ¿Y vieron esta parte de acá? Ahí, se volvió loco. Esta parte de acá sería eso que estábamos hablando recién, que se está moviendo todo. Esto, que hace como un cinturón que dijeron en el chat, que va recubriendo todo alrededor de la célula. Esa sería como una barrera. Nada, como para que lo vean acá, y además acá tiene un lindo esquema como para ir viendo parte por parte de la célula, todos los organelos, todo lo que tiene. Está bueno ese esquema, sí. Una Me pregunta, había olvidado que perdón. estaba. Perdón. Sí. ¿Me puedes repetir? Porque no sé qué le pasa al internet hoy, no quiere cooperar. Lo de las balsas lipídicas, entendí lo que se mueven todas en conjunto y todo eso, pero la función, ¿me la puedes repetir de vuelta? Ah, bueno, o sea, O sea, la están como... estructura y eso también, o sea, tipo, medio general tampoco. No, pero eso es un poco no dije nada en particular, una función en particular, es porque en esas zonas se acumulan determinados tipos de moléculas que son necesarias para determinada función, pero no dije una función en particular. Eso dependerá de la célula, eso va a depender del tipo celular, qué funciones se cumplen en esas balsas. Ah, no había Todo esto es escuchado. como bien general, que a veces mostramos ejemplos, pero ahí no puse ninguno porque no se me ocurrió. Capaz que en el libro nombra alguno, pero... Me parece que habíamos como que visto todo, ¿no? Sí, sí, por lo menos no queda ninguna pregunta más. Chiquilines, no sé si tienen dudas, si quieren preguntar algo de membranas así, aunque no sea lo que está en las preguntas. Yo creo que quedó todo bastante claro, pero yo te voy a preguntar nada más. ¿Viste en la sección de histología? Hay una parte que dice microfotografías electrónicas. ¿Eso Sí, sirve para ir viendo lo que vamos estudiando? ¿Cuál sería la función bien? Para ir- claro, mm, porque ahí tienen micrografías para ir como viendo la aplicación. Capaz que podemos ver si hay alguna de esas micrografías, ya que la nombraste, déjame bichar si hay alguna de esas que nos pueda servir ahora. No me acuerdo cuáles están, por eso. Qué bueno que me preguntaste porque está bueno para... Ah, bueno, una de las cosas que está bueno para recordar, que capaz que ahí... Les voy a compartir acá. Está bueno que vayan mirando esas micrografías, sí. En esta, por ejemplo, una pregunta bastante típica que 2×3 hacemos como ejemplo para tener una idea es, la membrana plasmática, ¿la podemos ver en al microscopio óptico o al microscopio electrónico? No, no. No, lo que ves en realidad es tipo como una línea gruesa que es tipo todo, o sea, no es la membrana plasmática en realidad. ¿Y qué es todo? O sea, ves el espacio intermembrana, ves como una línea negra toda, ves el espacio intermembrana, que ahí va eso, que dice intercellular space, y la membrana en sí. O sea, ves como todo junto, tipo, no es solo la membrana. Uh-huh.
¿Ven mi mouse ahí, la flechita o no? Pero Sí, sí. igual de todos modos ahí se puede distinguir la triple unidad de membrana. Ahí va, eso. Que en el libro también lo tiene, ahora sí volvemos al dibujito del libro, pero ya que vi la imagen acá que el compañero preguntó, tener en cuenta eso, eso no lo mencionamos porque no estaba en las preguntas, pero en las preguntas de la guía, pero la membrana, al microscopio óptico no la vamos a distinguir porque su tamaño va a estar debajo del límite de resolución. Hay veces que los límites celulares, cuando hay varias células, o cuando hay células separadas que tengan una coloración bastante intensa en su citoplasma o algo, nosotros lo que podríamos llegar a ver con el microscopio óptico sería lo que sería un límite de una célula si hay mucho contraste entre lo que es el citoplasma y la matriz extracelular, o si hay un límite entre dos células donde hay mucha proteína unida a la membrana del lado interno de la célula, del lado externo, como para que se junte más cantidad de moléculas o que se forme una estructura más grande que quede por encima del límite de resolución del microscopio óptico. Si no, no vemos la membrana en sí. Con el microscopio electrónico sí vemos esta como la triple unidad que mencionaban por ahí. ¿En qué consistía eso? ¿Se acuerdan? Ven que ahí se ve eso, ¿no? Como dos estructuras densas y en el medio una más pálida. Esto es el espacio intercelular, como dice ahí, y acá la membrana de otra célula. Este es un archivo PDF que también lo tienen ahí. Me voy a la esperen un poquitito que acá se me fueron los... Y quería llegar acá y no encontraba cómo llegar al archivo ese. Porque acá tengo el dibujito ese de la membrana, que acá al principio creo que era. Acá. Que es el típico ese, ¿no? Que siempre está en el libro. Ven que acá les muestra el espesor de lo que sería la bicapa lipídica, que es lo que nosotros veríamos como esa estructura como de tres líneas, ¿no? O sea, ahí lo que les muestra en rojo es una membrana y otras membranas, que tienen esa... Es así como lo vemos con el microscopio electrónico, y con un aumento y resolución, o sea, con bastante potencia. Si no, las membranas vemos como una línea sola, pero cuando se le agrega mucha potencia y bastante más aumento y resolución, la vemos así. Es lo más que va con la microscopía electrónica de transmisión. Si no, cuando tenemos menos resolución para ver otras estructuras con no tanto aumento, las vamos a ver como una línea electrón densa. Ahora, muchas veces pasa que al lado de la membrana tenemos muchas de estas proteínas que quedan unidas a la membrana, ya sea a una proteína o a algún lípido. Si hay lugares donde hay mucha densidad de proteínas agregadas, vamos a ver quizá una estructura que uno dice, acá está la membrana, pero en realidad en microscopía óptica, por ejemplo, no lo vamos, en realidad no estamos viendo la membrana, sino el conjunto de la membrana más todo lo que está allí. Como en el... ¿Cómo en el qué? Perdón. Se me recortó, ¿no? Sí, no sé qué querías Sí, no. preguntar. No, que en los tight coso, seguramente ahí sí, como tiene muchas proteínas, sí se puede diferenciar entre la membrana, Sí. ¿no? Igual es más bien a nivel de microscopía electrónica, igual, ¿no? Microscopía electrónica capaz que no tanto aumento como en cual la membrana la verías como una línea, pero ves
asociado a ver si acá creo que había alguna que mostraba uniones. Ah, no era acá, era en este. No me acuerdo si había o no. No, creo que no había ninguna. Pero lo vemos después, cuando veamos la parte de uniones, capaz que podemos traer alguna. Pero se ve, sí, como una mayor densidad. A ver si acá no tengo una... Yo demoro ahí mientras corro todas las ventanas del Zoom. A ver, esta. Ay, perdón. En esta, ven, por ejemplo, esto, ¿ven el mouse mío ahí o no? Sí. Ven, por ejemplo, acá, esto es el límite entre dos células, ¿no? Entonces, ven que ahí como que es como más estrecho el espacio y acá se ensancha un poquito, y ven que hay densidades ahí. Eso es porque hay acumuladas más cantidad de proteínas ahí. Y después otra técnica que es bien interesante para entender la composición de la membrana, es lo que estaba en la última. Pero lo vemos, igual estas partes bien de membrana nada más, porque pasa que las uniones intercelulares en general las vamos a ver después de ver citoesqueleto. Pero para estudiar la distribución de las proteínas en la membrana, esta técnica es bastante interesante porque genera una fractura de la membrana donde después se hace una réplica de esa superficie de la membrana fracturada y se observa, o sea, se sombrea con metales y se hace una microscopía, una microscopía electrónica de transmisión, que es lo que estamos viendo esto, de una réplica de la superficie de la membrana, y vemos la distribución de proteínas que acá en esta parte, por ejemplo, están como más separadas, y en esta región están más juntas. Y acá, por ejemplo, que son membranas intracelulares, ven que en esta parte hay una cantidad de proteínas como más grandes y con una determinada distribución. En esta otra parte son distintas, son más chiquitas y hay otras más grandes. O sea, esta técnica en particular es bien útil para ver cómo es la distribución estructural, así más que nada, ¿no? Bueno. Acá está la explicación. No sé, capaz que esto lo vieron en el videíto de las clases. Bueno, de la parte de esta de membrana, ¿tienen alguna duda? Ninguna. ¿Nadie más que No, quiera plantear por algo? ahora. Bueno, vamos a... Esperen que tengo por acá... Para no ir a la guía. Para la clase que viene, que empezamos con citoesqueleto el viernes, tenemos los ejercicios 7 y 9. Ya vemos menos gente de la que empezamos y yo me olvidé que iba a cortar en la mitad de la clase para preguntarles si al final querían empezar a las 7 el viernes, y me olvidé, perdón. Podemos capaz que, si les sirve, a mí justo este viernes me serviría empezar un poquito más tarde. Si Lo quieren, ponemos sí. si te parece, mandamos un mensaje en el grupo y decimos que empezamos a las 7. Si ya Ah, estamos... eso puede ser, ya que ustedes, me olvido yo que ustedes tienen grupo y se pueden comunicar. Por lo menos si los que quedan acá están de acuerdo, que son los que se quedan hasta el final, de terminar un poquito más tarde,
para que ver si a alguno les sirve. No sé si les servirá porque por lo que veo no. A mí como servirme no me sirve, pero si quieren lo hacemos. No, por eso digo, hay que ver si sirve o no, porque en realidad si uno pensara, bueno, ahora al final de la clase hay más gente porque alguien que pudo entrar más tarde entró más tarde. Lo que yo no sé si los que están acá, que son 30, son los mismos que ya estaban al principio y algunos los fuimos perdiendo, o a alguno les sirve entrar más tarde. Si en realidad vamos a cambiar el horario, pero después no resulta que a todos nos queda mejor empezar más temprano, no tiene sentido. Si quieren podemos probar y el viernes, si quieren en vez de las 7 empezamos 6:30 y bueno. Y Ahí si va, después- 6:30. por lo menos darle un poquito más de tiempo que si alguno quiere sumarse, aunque lo agarre empezado, le sirva igual. Y bueno, y si vemos que, no sé, ¿ustedes avisan entonces? ¿Se encargan de avisar? Sí, 6:30, entonces. 6:30, ¿les parece Sí, bien? a mí me Entonces, parece, ¿estamos sí. acá? Me gusta más que las 7. No, a mí también, yo además Sí. más viernes prefiero terminar antes, ¿no? Pero a mí en particular este viernes me viene mejor porque tengo una actividad antes y no sé si llego justo a las 6. Sí, ponemos ahí en el grupo. Bueno, entonces, ahora lo que habíamos hablado, de que al final de la clase íbamos a leer los ejercicios, o sea, es importante que lean todos, pero por lo menos los que pedimos que traten de preparar mejor para presentar, que podamos leerlos y que se entienda la letra, por lo menos, ¿no? ¿Alguno quiere leer? O no sé, vos, Ramiro, capaz que leer, que tengo la voz como media... Sí, si nadie quiere leerle, o yo, ¿Nadie quiere leer? algún voluntario. ¿No? Esperen un poquitito, los ejercicios que para la clase que viene tendrían que preparar, que vamos a empezar con citoesqueleto, serían el 7 y el 9. O sea, como preparar, tienen que preparar todos, pero Sí, ahí va, eso. para presentar estaría bueno, si se animan. Ok. Y bueno, y tener en cuenta que lo que hablábamos antes, ¿no? Que lo que hablábamos siempre, que los ejercicios son como disparadores y bueno, por eso está bueno entender la letra y para que ustedes un poco después, cuando empiezan a estudiar, a mirar los videos y todo eso, puedan encontrar las respuestas para estos ejercicios y poder discutir después. ¿Alguien quiere leer? Yo leo así, ya. No sé, porque si no vamos a tardar 10 horas. De filamentos de actina típico a partir de sus unidades libres. Los monómeros fueron marcados con una sonda que aumenta la fluorescencia cuando se produce la polimerización. A. Explique los fenómenos responsables de cada una de las 3 fases de la curva de polimerización A, B, C y mencione los nombres de las 3 fases. B. ¿Cómo cambiaría la curva si usted duplica la concentración de actina libre? ¿La concentración de actina libre en el punto de equilibrio sería más alta o más baja que en el experimento original? ¿O sería la misma en ambos? Y después la 9, o la de todo. No, esperen, primero, ¿entendieron esta? ¿Vos la entendiste, vos que la leíste? Sí, o sea, la actina se marca con una sonda cuando se produce la polimerización, o sea, cuando se juntan muchos monómeros, ¿no? Y Va a forman- florecer, ahí va a emitir luz, va a emitir fluorescencia cuando polimeriza. Ahí va. ¿Ah? Entonces, si ustedes se fijan en la gráfica, esa fluorescencia, la intensidad de fluorescencia, está acá en el eje Y. ¿Ah? Y está en unidades arbitrarias, no importa cuáles son. En función del tiempo. ¿Qué pasa si uno pone en un tubo de ensayo actina y le mide no sé si es en un tubo de ensayo, no sé en qué lo ponen ahí, y miden la fluorescencia que ocurre ahí? La fluorescencia es lo que dice ahí, o sea, emite fluorescencia en el estado
polimerizado, o sea, cuando está polimerizado. O sea, después van a ver que los filamentos de actina están formados por monómeros, o sea que son polímeros de esos monómeros, y florecen en este caso cuando polimerizan. Entonces ponen esos monómeros marcados, y lo que están midiendo acá en función del tiempo es como la intensidad de fluorescencia es directamente proporcional al estado de polimerización. Entonces ustedes después estudian cómo es las características de los filamentos de actina, que en los de tubulina van a ver que pasa algo parecido, porque son dinámicos, digamos. Y bueno, estudien esa parte y la discutimos. ¿Hay algo que no entiendan de esto? No. La parte B entonces les pone un desafío, o sea, primero tratar de explicar qué es lo que pasa en esta situación, y en la parte B les pone un desafío de qué pasaría si ustedes cambian algo, ¿no? En este caso les pide qué pasa si duplican la concentración de actina libre, ¿no? Estudien esa parte y tratamos traten de resolverlo para, y obviamente si no pueden, lo discutimos. Este es el otro que estaría bueno que piensen, si bien, como decíamos al principio, tienen que leer, saber todo, estudiar todo, este es el otro que estaría bueno que algunos se animen. ¿Querés leerlo vos, Ramiro? Dale, sí, yo lo leo. Bueno, dice, en la foto se muestran imágenes de microscopía electrónica de barrido de la superficie apical del epitelio respiratorio. Se observan las células ciliadas y células caliciformes. Ahí se muestra, en la G se muestran las células caliciformes. La superficie apical de ambos tipos celulares presenta prolongaciones digitiformes. A. ¿Son iguales las prolongaciones de las células ciliadas que las de las células caliciformes? Indique el nombre, las características y la función de las prolongaciones en ambas células. B. En la figura siguiente se observan secciones de ambos tipos de prolongaciones fotografiadas mediante microscopía electrónica de transmisión. Indique cuál de las siguientes fotos, A o B, corresponde a las prolongaciones de las células ciliadas y de las células caliciformes. Fundamente su respuesta. Y son estas, ¿no? Así que bueno, estudien todo, ¿no? Y tratan de responder todo, ¿no? Y si alguno se anima como para presentar esto, genial. ¿Está bien? ¿Hay algo que no hayan entendido de esta 9? No. Esta me parece que es más fácil de entender porque es como más descriptiva, digamos. ¿Alguna duda de lo de hoy? ¿No? No. Nos vemos entonces el viernes 6:30, ¿ustedes avisan? Sí, ya mandaron mensaje. Perfecto. Nos vemos, chiquilines.